Bueno, mi nombre es André Felipe Arango Giraldo, soy abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Penal y Criminalística, Penal y Criminología, Procesal Penal, Derecho Procesal, maestría y doctorado en Derecho Procesal. Ejercí como abogado litigante del 2008 al año 2023, de defensor público del año 2014 al año 2023 y desde el 2023 juez segundo penal del circuito de aquí de la ciudad de Envigado. Desde lo que usted ha experimentado en su rol, desde el 2023 como juez, aproximadamente cuántos casos de feminicidio recibe al año o cuántos hay en el juzgado en ese momento. Más o menos unos 8 o 9 casos de feminicidio en el juzgado, Ok, entre tentativa de feminicidio y feminicidio consumado. perfecto. ¿Cuántos de estos que han entrado se ha llegado hasta la sentencia y han terminado en una condena? Mm, Hemos tenido 3 o 4 donde han existido aceptaciones de cargo. Entonces, evidentemente, con la aceptación de cargos, cuando se da la estructura típica del delito de feminicidio y no hay discusión, necesariamente la sentencia es de condena por el delito de feminicidio, bien sea simple, agravado o modalidad tentada. Tuvimos un caso donde la fiscalía retiró la acusación porque consideraba que no se generaba la consecuencia, o sea, que eran lesiones personales o violencia intrafamiliar, no recuerdo muy bien, y en ese sentido no había modalidad tentada. Y en este momento estamos en un proceso en curso donde no se ha emitido todavía el fallo. Doctor, desde el punto de vista normativo, ¿consideras que el delito del feminicidio realmente es necesario? ¿Realmente había una necesidad de tipificar el delito del feminicidio o con el homicidio agravado con su circunstancia de agravación de discriminación bastaba? Yo creo que todas las personas que hemos sido estudiosos del derecho penal, en principio tuvimos una resistencia a la categoría del feminicidio. Inicialmente, cuando la legislación incorporó, pues siguiendo los convenios de Belén do Pará, el delito de feminicidio en Colombia, se dijo, o la estructura era el que mate a una mujer por su condición de mujer. Entonces, cuando se dio esa primera estructura, yo sí la veía muy vaga, muy inclusive anacrónica, no le veía a eso un sentido singularizado. Con la ley 1761 yo creo que sí se dotó el tipo de una estructura que permite diferenciarlo. Entonces, quien mate a una mujer por su condición de mujer o por su identidad de género, pues ya empezamos a ver que sí existe una estructura típica más completa. La segunda parte de la pregunta, ¿era necesario tipificarlo de manera autónoma? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque realmente nuestra estructura social siempre ha sido una estructura patriarcal, es decir, el hombre ha tenido el poder de dominación sobre la mujer, ha existido un machismo estructural en la política, en la economía, en los deportes, en absolutamente todo. Y existían creencias como lo que se denominaba el luxoricidio, que en donde el hombre mataba a la mujer porque se generaba una infidelidad o porque no le obedecía o porque no se cumplía con el rol que históricamente se le ha asignado a la mujer, como la del cuidado del hogar, la fidelidad, la sumisión, etcétera. Entonces en nuestra sociedad existe una estructura machista que se encuentra arraigada. De ahí que sí era necesario dotar de un mayor nivel de protección a la mujer, no solo por su condición, sino porque realmente ese tipo de atentados de género son atentados que afectan contra la dignidad, contra la igualdad, contra la vida en condiciones equitativas frente a la mujer. Y por supuesto todo lo que ha sido la sensibilización de lo que es el sexo, la biología, el género y la identidad de género, también han hecho necesario que se genere de una especial protección a la mujer. También debe dar una claridad, el derecho penal no protege bienes jurídicos de manera primaria, sino de manera secundaria. El derecho penal no previene, el derecho penal reprime. Es decir, cuando se configura una conducta delictiva, el derecho penal no dice no la cometa, sino ya la cometió, venga, sancionamos. De ahí que sí creo que exista un nivel mayor de represión y que se haga necesario para efectos de que para que se proteja lo que el tipo penal requiere, y es que se evite el feminicidio, que sensibilice a la sociedad. No basta con la herramienta del derecho penal, hay que sensibilizar mucho más el componente. Pero en síntesis, sí creo que está bien estructurado hoy el tipo penal y sí se hace necesario una diferenciación de los delitos ordinarios. Doctor, también desde el punto de vista normativo, ¿considera que el artículo está bien positivizado
o podría tener, digamos, algún vacío jurídico frente a lo que debe tener un tipo penal? No, yo creo que el tipo penal está absolutamente, o sea, está bien configurado. Todo en la vida es susceptible de mejora, pero ya nos habla quien le cause la muerte a una mujer por su condición de mujer, por su identidad de género y además cuando han existido ciclos de violencia denunciada o no denunciada, cuando se ha cosificado a la mujer, cuando se ha generado castigo, cuando se ha utilizado el cuerpo, ya nos empiezan a entregar insumos que nos permiten distinguir la conducta delictiva del homicidio en una mujer, no feminicidio, sino el homicidio en una mujer del feminicidio. Ya en el feminicidio, si vemos un tema de atentado de género que está absolutamente delimitado, igualmente frente a sus circunstancias de agravación. Entonces, creo que el tipo penal ha sido bien estructurado y la jurisprudencia ha ayudado mucho a delimitarlo. Bueno, con respecto ya a la dogmática, que debe traer el título el tipo penal, perdón, dentro de toda su estructura, ¿nos podrías explicar realmente cómo son esos elementos dogmáticos del tipo? Es decir, su tipicidad objetiva, su tipicidad subjetiva, la cual deben cumplir a cabalidad para considerarse como feminicidio. Bien, entonces, digamos que dentro de la estructura del tipo, el sujeto activo es simple e indeterminado, lo puede cometer cualquier persona. El sujeto pasivo es un sujeto pasivo calificado, entonces en principio tiene que ser una mujer e igualmente puede ser quien por su identidad de género sea objeto de la conducta delictiva. Por supuesto, el objeto jurídico en este caso es la protección de la dignidad de la mujer o la identidad de género que subyace. El objeto material es la vida de una persona. Es un delito que en su conducta el verbo rector es matar, por lo menos en modalidad tentada. Matar es generar el cese definitivo y irreversible de las condiciones orgánicas o cerebrales. Es una conducta eminentemente dolosa, pero es un dolo calificado. Entonces, el dolo no está simplemente en quitarle o en cegar la vida de una persona mujer o de quien por su condición de género o identidad de género lo sea, sino que subyace también una condición en donde se afecta a esa persona por su condición, se le castiga por su condición, se le quita la vida por su condición o por los comportamientos que se creen que en la estructura patriarcal debió haber ejecutado esa persona. Por supuesto, el ser un delito de resultado admite la modalidad tentada y la conducta es solamente dolosa. Entonces esto, por supuesto, pues sobraría tener que advertirlo, pero a título ilustrativo, nunca podríamos decir que una persona por culpa quiso cometer un feminicidio, porque en el feminicidio hay un dolo específico, lo que nos permite distinguir también el feminicidio de situaciones como el estado de ira o intenso dolor. Entonces, yo he sido, por ejemplo, defensor de que tranquilamente un hombre puede quitarle la vida a su pareja bajo unas circunstancias de ira o intenso dolor, pero nunca podría decir que se cometió un feminicidio bajo estado de ira e intenso dolor. Me explico. Un hombre o una mujer también no podría ser sujeto activo del delito. Un hombre que nunca ha existido en la relación de pareja violencia de género, han existido relaciones basadas en la dignidad, en el respeto y en la igualdad, y en un momento dado se da cuenta de una situación de infidelidad, encuentra a su pareja en su habitación, en su cama, la encuentra con su amante y en ese momento cegado por la ira le causa la muerte. Yo podría decir que hay una condición de homicidio en estado de ira, pero yo nunca podría considerar que en una relación basada en la violencia de género, en condiciones inequitativas, de desigualdad, la persona por celos mata a su pareja y entonces es un feminicidio basado en estado de ira. No, son incompatibles. Y eso es lo que permite distinguir la estructura típica del feminicidio de un homicidio común. Entonces creo que está bien estructurada esa dogmática e insisto, la jurisprudencia de la Corte ha permitido distinguirlo de manera adecuada. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo debo advertirlo, es desde una postura personal no institucional y cada caso concreto debe ser analizado con sus particularidades. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de valorar probatoriamente como para determinar si existe el feminicidio o no? Pues tenemos que, a ver, en materia de valoración probatoria, más allá de las invitaciones que se han realizado por parte de la Corte de analizar siempre estos casos en perspectiva de género, yo creo que el funcionario siempre tiene que realizar la valoración de la tipicidad con sus condiciones particulares, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de un feminicidio, lo primero que tenemos que entender es que esté estructurado el sujeto pasivo de la conducta delictiva.
Pero igualmente tenemos que realizar esa valoración ahora sí con esa perspectiva de género que en términos de la Corte Suprema de Justicia no implica un desmonte de las garantías del procesado, sino un reconocimiento histórico de esas condiciones asimétricas de poder que han existido en nuestra sociedad. Entonces entender cómo ha sido el contexto de la persona, su vulnerabilidad, las condiciones de tiempo, modo, lugar, cómo creció, cómo se desarrolló la relación, si realmente estamos en presencia de ese sujeto de especial protección. Valorar la prueba indiciaria es fundamental. Muchas veces no hay evidencias directas. Nuestra sociedad lastimosamente encontramos que las personas que tienen en su momento la valentía de denunciar, con posterioridad se arrepienten de la denuncia o se ven presionadas o el agresor ya se encuentra en libertad o ha existido o se ha mantenido ese patrón de dominación. Entonces la víctima muchas veces es renuente nuevamente a declarar. Entonces hay que utilizar también las herramientas de la prueba anticipada, la prueba indiciaria, la valoración del contexto, a pesar de que la tesis de la corroboración periférica se ha utilizado más que todo en delitos sexuales, he sido del criterio de que como mecanismo de aporte indiciario tiene que ser valorada también en otro tipo de procesos. Entonces el juez tiene que tener atenta y tiene que tomar atenta nota a las circunstancias especiales del caso para poder verificar si se reúnen o no las condiciones de una conducta feminicida. ¿Cómo crees que debe darse la investigación cuando el sujeto pasivo de la conducta es mujer? Es decir, la investigación debe empezar como feminicidio y si en el transcurso de ella se dictamina que es homicidio, hacer el cambio de calificación o al contrario. Bueno, yo pensaría que depende de una variable particular. Yo considero que si estamos hablando de una indagación sin persona capturada en situación de flagrancia, la Fiscalía siempre debería investigar en clave del feminicidio, porque va a tener por lo menos los 2 años que establece la norma para realizar una indagación efectiva. Y es mucho más fácil descartar la existencia del móvil feminicida y encauzarlo por un homicidio. Cuando se trata de una captura en situación de flagrancia, lastimosamente las directivas de la Fiscalía han invitado a los fiscales a apresurarse. Entonces decir, esto es feminicidio. El delito de feminicidio difícilmente por su estructura típica puede ser considerado en situación de flagrancia. La flagrancia es una construcción de los hechos. Cuando yo hablo de flagrancia es porque la persona fue sorprendida, aprendida realizando la conducta en flagrancia. Es porque hay huellas, rastros, elementos o instrumentos que permiten inferir que se cometió una conducta delictiva. Es porque hay una persecución o voces de auxilio. Entonces, en la estructura del feminicidio se dice que quien mate a una mujer por su condición de mujer o por su identidad de género o cuando ha existido o antecedido un ciclo de violencia, dominación, castigo, represión, cosificación, etc. La flagrancia para ese tipo de situaciones es muy compleja. Permítanme esta analogía que no va a lugar del todo, pero que me sirve. Es como si yo dijera, capturé en flagrancia a una persona por concierto para delinquir. Como si usted está encontrando el concierto en el momento, eso es muy difícil, no se da. Entonces, para eso se requiere una indagación y una investigación efectiva. Entonces, bajo esas dos variables, siempre he considerado que se debe indagar todo crimen contra una mujer o por la identidad de mujer en clave del feminicidio, pero cuando hay captura en flagrancia hay que ser cautelosos. Mejor imputar la conducta en su calificación básica, homicidio, bien sea tentado, bien sea consumado, bien sea grado, bien sea simple, pero para eso existe la posibilidad de la reformulación de la imputación. Si ya encontramos los elementos que caracterizan la conducta como feminicidio por la construcción ex post, realizar la adición o la reformulación de la imputación para que de esa manera se adecue la estructura. Con eso evitamos errores en la investigación. ¿Por qué? Porque es más fácil generar la adición de la calificación a disminuir los efectos de la misma. Cuando yo le imputo a una persona feminicidio, le estoy diciendo de entrada que solo tiene derecho a una cuarta parte de la rebaja de pena. Es decir, no va a tener los mismos beneficios. No puedo decir que vamos a realizar acuerdos de ficción jurídica, como por decir degradar de autor a cómplice, o decir que se va a generar otra modalidad de la conducta. Y eso es gravoso para el procesado, y eso genera afectación de los derechos fundamentales de las partes intervinientes. Y por supuesto también genera una expectativa negativa en la sociedad. Entonces es mejor ser cauteloso en ese tipo de cosas. Este delito de feminicidio debería cobijar dentro de su protección a las mujeres transgénero y transexuales. Las debería no, las cobija, porque precisamente se habla de la identidad de género. Biológicamente nosotros somos machos o hembras. Yo en eso he tenido discusiones y espero que no vaya a tirárseme piedras por eso.
usted biológicamente es mujer o hombre. Usted se puede autopercibir como una piedra, maravilloso, autopercíbase como una piedra, pero usted biológicamente es mujer o hombre. Con algunos temas científicos interesantes ahí que serían objeto de discusión. Pero la construcción del género es una construcción también cultural y la percepción es una percepción individual. Entonces, el objeto de protección del tipo es a quien sea mujer o tenga identidad de género como mujer. Y lo que se busca entonces es proteger al ser humano en sus condiciones individuales y en su percepción. Entonces, si una mujer trans es víctima de homicidio por su percepción como mujer, por supuesto el tipo penal tiene que cobijar ese objeto de protección. Yo voy a decir algo que siempre he pensado. En nuestras sociedades no entiendo la razón por la que todavía estamos indagando si los seres humanos tenemos la libertad de percibirnos y autoconfigurarnos como queramos. Una cuestión absolutamente absurda. Parece absurdo que en nuestras sociedades todavía creamos que hay una persona que puede ser o no ser. Nosotros podemos sentir lo que nos dé la gana, podemos ser lo que queramos ser. Y eso no debería ser objeto de ningún tipo de censura en ningún ámbito de la sociedad. De ahí entonces que el simple hecho de que a una persona se le afecte su integridad o su vida porque se percibe de una manera diferente, eso debe ser objeto de represión. Nuestra sociedad debe abogar porque todos los seres humanos sean libres de vivir la vida en las condiciones que la quieran vivir. ¿Cuáles son los criterios para determinar el feminicidio de una mujer trans? No, realmente sería precisamente esa autopercepción que ella tiene, ¿cierto? Entonces, sabemos que no cumpliría con el concepto o con el criterio biológico, pero la percepción o la identidad de género de esa mujer trans será el criterio que se regule para esa finalidad. Entonces, es decir, esta persona que fue víctima de un delito de odio precisamente por su percepción como mujer, por su identidad, bien sea porque haya existido manifestación quirúrgica de esa identidad o porque simplemente sean sus vestimentas o porque sea su comportamiento, por lo que sea. Pero debe investigarse si ese homicidio fue producto de la identidad de género de esta persona. ¿Por qué crees que algunos fiscales, jueces e incluso magistrados no la reconocen como sujeto pasivo de la conducta de feminicidio? No, el problema generalizado del ser humano, la ignorancia. Ignorar no es necesariamente una palabra negativa. Yo creo que los seres humanos podemos ignorar muchas cosas, todos somos ignorantes en alguna medida, pero los fiscales, los defensores, los jueces, cuando ignoramos la estructura del tipo, lo hacemos de manera supina, es decir, de manera que no podemos excusarnos. Todos los funcionarios judiciales estamos en la obligación de sensibilizarnos frente a este tipo de situaciones y tenemos que reconocer las estructuras típicas, tenemos que estudiarlas. Lastimosamente en la Corte Suprema de Justicia hemos encontrado casos donde, pues con alguna frecuencia, el juez dice, no, 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 es que eso del feminicidio no existe, es que son machorras o es que eso les pasa. No, eso son lo que se denominan los estereotipos de género que conducen a una indebida aplicación de la norma, que conducen a errores en la apreciación y valoración de la prueba, y eso tiene que ser suprimido. Cuando esas cosas pasan, bien sea por Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia, se exhorta a los funcionarios a que corrijan ese tipo de comportamientos. ¿Consideras que esta protección cobija a las personas no binarias? La pregunta es bacana y me parece muy interesante porque las expresiones no binarias, primero, pues son una evidencia interna, ¿cierto? Y las entendemos de esa forma, pero en segundo lugar también tendríamos que ver cómo se exterioriza esa expresión no binaria, ¿cierto? Y hay múltiples expresiones de lo no binario. Entonces podríamos pensar en una persona no binaria que no tiene manifestaciones externas de su forma de vida, de su autopercepción. Entonces difícilmente uno podría decir que desde el punto de vista probatorio se generaría un crimen de odio de esta naturaleza por alguien que no ha exteriorizado estas condiciones. Ahora también podríamos pensar que tenemos a una persona, pongo cualquier ejemplo, que en su identidad pues es no binario, no tiene vínculos ni con A ni con B, ni le parece que su atracción sexual sea hombres o mujeres, o que no se identifique ni como hombre ni como mujer, etcétera, cualquiera de estas manifestaciones, pero que por ejemplo
sin gustarle los hombres o sin sentirse atraída por los hombres, le guste vestirse como mujer, pero que tampoco le gusten ni las mujeres ni los hombres. Y que alguien le dé muerte a esta persona porque su exteriorización es la vestimenta, no, yo pensaría que podríamos pensar que estamos frente a un crimen de odio de esa naturaleza, sin necesidad de que sea frente a criterios subjetivos. Me sirve para responder porque también estoy elaborando la respuesta, no lo había pensado nunca, no, estoy elaborando la respuesta con base en la pregunta y lo estoy razonando en este momento, que lo que se juzga no es el comportamiento exteriorizado de la víctima, sino el comportamiento del autor. Entonces, por ejemplo, si un sujeto activo le da muerte a otra persona por la identidad de género que cree el sujeto activo que tiene esa persona, aunque no la tenga, lo que se juzga es el comportamiento del autor, no lo que se exterioriza por parte de la víctima. El juicio de reproche, el desvalor de acción, recae en el autor, no en la víctima. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por el preparatorio.